Muy buenas noches, estamos en Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los principales acontecimientos noticiosos de la agenda nacional e internacional. El miércoles pasado, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. Este plan está basado en 8 ejes con los objetivos de repensar la seguridad nacional y reorientar el papel de las Fuerzas Armadas, crear una Guardia Nacional y establecer coordinaciones regionales. Destaca la creación de la Guardia Nacional, una fuerza militar que absorberá a la Policía Federal y dependerá orgánicamente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Un día después de la presentación de este plan, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, que según los ministros perpetúa al Ejército en labores de policía. ¿Cuál es el futuro de la lucha por recuperar la tranquilidad en las calles? Es el tema de esta noche y presento en la mesa a Vianey Esquinca. ¿Cómo estás, Vianey? ¿Cómo estás, ¿Qué tal? Pascal? Buenas noches. Bueno, también nos acompaña Leticia Robles de la Rosa. Leti, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Leti, buenas noches. Asimismo está con nosotros Martín Espinosa. Martín. ¿Cómo estás, Pascal? ¿Cómo están, compañeras? Pepe, buenas Hola, noches. Martín. Y José, buen día. Pepe, ¿cómo estás? Pascal? Bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias, Martín. ¿Cómo ves el tema para abrir? Por fin se dio a conocer, después de mucho tiempo, pero en concreto una semana de retraso, el Plan Nacional de Paz y Seguridad del próximo gobierno. Pues no hay sorpresas. Yo creo que en estas mesas lo habíamos anticipado hace varios meses, hace varias semanas, en Entre Líneas. Se daba ya un esbozo de cómo podría venir este plan nacional anunciado en la semana que terminamos y que viene a consolidar la idea en la sociedad mexicana de que no puede irse el ejército a los cuarteles porque el nivel de inoperancia, el nivel de corrupción y el nivel de falta de acciones en favor de las sociedades municipales, estatales y nacional, pues no permite que las policías logren combatir con eficacia el crimen organizado, los delitos que tanto han golpeado a millones de mexicanos. Las famosas víctimas colaterales de Felipe Calderón hoy claman justicia. Y yo veo, después de la presentación de este Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, un choque de contradicciones que a los analistas preocupa y que ha estado presente en los últimos días en las columnas, en los análisis, en los restaurantes. A mí me ha tocado ir a varios lugares y todo mundo platica de cómo va a enfrentar el nuevo gobierno, principalmente el tema de la inseguridad pública. Y todos coinciden en que efectivamente hay una vuelta atrás en cuanto a las promesas de campaña que habían señalado que el ejército debería regresar a los cuarteles. No nada más no regresó el ejército a los cuarteles, sino que se les da una importancia mayor por encima de los cuerpos policíacos. Me llamó mucho la atención, yo creo que parte del discurso del presidente electo la tarde del miércoles pasado fue, no se logró consolidar un cuerpo policíaco eficaz, acabado, no se ha terminado de fraguar la policía judicial, lo decía, no contamos con policías municipales efectivas que garanticen seguridad y paz a los ciudadanos. Y otra cosa que me llama la atención es cuando habla de que el 80% del Plan Nacional de Paz y Seguridad ataca las causas de la violencia y la inseguridad. Es decir, irse a fondo para eliminar pobreza, para eliminar cinturones de miseria en el país, de donde se nutren las principales bandas criminales que operan en México. Y creo que ahí es donde nos entra la duda y la falta de certeza si este plan va a funcionar. Porque por un lado estás depositando en las Fuerzas Armadas toda la base del plan operativo,
Pero por otro lado estás hablando de que hay que humanizar a la gente, de que hay que sacar a los jóvenes de la pobreza, darles oportunidades de estudio y de empleo. Y tú dices, bueno, y esas dos fórmulas, ¿cuánto tiempo va a tardar en que efectivamente den resultado? Porque los jóvenes no va a amanecer el 2 de diciembre diciendo, pues ahora ya dejamos las filas del narcomenudeo, dejamos las filas de los secuestradores y de los sicarios y nos vamos a ver que nos den la oportunidad de ir a una universidad o que nos den una beca o que nos den ayuda económica para ya no delinquir. Lo decíamos en alguna mesa, tú me lo preguntabas, Pascal. Esto lleva tiempo y por lo menos yo creo que esto es ni siquiera de mediano plazo. Los resultados los vamos a ver a largo plazo. Ojalá que no haya desesperación, que no haya desesperanza en la sociedad, porque vamos a seguir viendo hechos violentos, sin duda, en los próximos meses y quizá en los próximos años. Leticia Robles de la Rosa. Dicen que rectificar es de sabios. El gobierno electo ha rectificado. De acuerdo con el discurso de campaña, hay una frase de muchas que recuerdo textualmente de la campaña: el ejército no está para eso, decía el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Te pregunto, ¿rectificar es de sabios? Pues más que de sabios, Pascal, yo creo que rectificar es del que empieza a conocer, porque no es lo mismo ver a los toros desde la barrera, y cuando uno está fuera del rodeo, pues se habla mucho, pero ya cuando estás adentro, no es que seas sabio, es que empiezas a conocer y tienes de frente al toro. Entonces no es lo mismo verlo en la televisión o verlo desde la barrera que tener y sentir el bufar del toro, ¿no? Entonces es cuando tú ya te das cuenta del nivel de animal que tienes enfrente. Entonces yo lo que creo es que Andrés Manuel López Obrador se dio cuenta de que el ejército está en las calles no por un capricho de un presidente, sino por una urgencia de seguridad de la población. Y hubiera sido bueno hacer ese reconocimiento de que la visión que él tenía antes no empata con lo que ve en el terreno. Por supuesto, Pascal. Yo creo, a mí me hubiera gustado y creo que no hubiera sido tan criticado como lo ha sido y lo seguirá siendo por esta contradicción si él hubiera dicho, miren, ya recorrí todo el país, ya me di cuenta de lo que está pasando, tenemos las policías muy mal. Yo les prometí que iba a sacar al ejército de las calles, pero por el momento no se puede. No se puede por esto y esto y esto. Ya tengo el diagnóstico. Creo que eso hubiera hablado muy bien de él. Dice, están mal las policías, hay corrupción, no se pudo consolidar un cuerpo policíaco federal. Eso lo sabíamos, ¿no? Pero ya lo sabíamos. Ahora, yo quiero llamar la atención en dos aspectos. Nos están vendiendo algo que ya conocemos. Todos lo conocemos. Esta es la suma de 4 sexenios. Miren, Zedillo creó la Policía Federal Preventiva, que estaba formada, me acuerdo muy bien, es una idea de Francisco Labastida cuando fue secretario de Gobernación, y la idea era, es un cuerpo formado en el ejército, que lo vamos a sacar del ejército y les vamos a poner un uniforme gris con negro, sus botas, su chaleco negro, ¿no? Gorrita, porque va a ser como policía, pero es una policía militar. De hecho, específicamente se llamaba Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal Preventiva. Así es, pero que era formado en el ejército. Claro, pero militar. Como este estado no es militar, entonces el mando tenía que ser civil. Y entonces lo hacen civil. ¿Qué es lo que nos explican ahora? Es que van a ser policías militares, pero son policías, no son soldados. O sea, es PFP, lo que fue de Zedillo, ¿sí? Y no fue un éxito, porque si hubiera sido un éxito, no estaríamos en la situación que estamos aquí. 2, llega Vicente Fox y nos dice, a ver, señores, aquí el problema es que el combate a la seguridad está en manos políticas. Hagamos una Secretaría de Seguridad Pública. Separémonos de la política. ¿Qué está haciendo ahorita? Volviendo a separar la seguridad pública del poder político. 3, llega Calderón y retoma lo que Fox empezó a hacer con el Plan México. Yo insisto. México Seguro. México Seguro. No fue Calderón el que llevó a los militares a las calles. Fue Fox. Ya estaba. Fox lo llevó a Nuevo Laredo. Tamaulipas, Sinaloa.
Tamaulipas, Sinaloa, Baja California, Sí. Veracruz, Sí. y no recuerdo uno, era Pero del sobre centro. todo, digamos, lo paradigmático fue Nuevo Laredo. Ajá. Entonces, yo cubría presidencia cuando se hizo ese anuncio. Entonces, el que lleva a los militares a funciones de seguridad pública fue Fox. Aunque Bueno, ya desde Cedillo la policía militar fue creciendo, se hicieron La otros PFP. y estuvieron haciendo labores de policía civil. Por eso, pero eso fue lo de que se ahí salió transformó la la PFP. Exacto. Entonces, bueno, llega Calderón y dice, voy a intensificar lo de los militares. Ok. Entonces le da a los militares un protagonismo que no tenían. Luego llega Enrique Peña Nieto y nos dice, a ver, tenemos que ir por las causas de la delincuencia. E hicieron un estudio que yo tengo todavía en mis archivos, muy bueno, que lo encabezaba Roberto Campas Cifrián. Entrevistan a todos los que están en el reclusorio. ¿Tú dónde vivías? Pues que en la colonia Morelos, yo en el hoyo de Iztapalapa. Y entonces descubren cuáles son las colonias que son el nido, el generador de delincuentes. ¿Sí o no? Digo, todos se deben de recordar de eso. Sí. Nos mostraron el mapa de la República con las principales colonias. Fueron a dar atención personalizada a esas colonias, a darles cursos, a darles empleos. Funcionó. Funcionó en Ciudad Juárez muy bien. En Ciudad Juárez, nada más. Sí. De ahí en fuera ya no funcionó. Ahora, ¿qué nos están diciendo aquí? No, pues es que les vamos a dar becas y los vamos a atender personalmente. Es lo mismo que hizo Enrique Peña Nieto. Esas 4 cosas que nos están vendiendo como nuevas, ya nos demostraron. ¿Sabes cuál agregaría yo? La gendarmería. También la gendarmería de Enrique Peña Enrique Nieto. Peña Además que, pertenece a la gobernación. Que tardó tanto tiempo porque decían, no, pero como una gendarmería, eso está mal, es inconstitucional. No somos Francia. Y lo peor del caso es que tanto Cedillo como Fox, como Calderón y como Enrique Peña Nieto, no pudieron hacer más porque el marco legal constitucional no se los permite. Sí. Y por eso la aprobación de la ley de seguridad. De seguridad interior. Y entonces llega este señor, este nuevo equipo, nos da un resumen de estos 4 estrategias que ya demostraron que no sirven. Y nos dice, pero ahora sí vamos a cambiar la Constitución. Y me recuerda tanto, y ahorita estaba buscando el nombre del protagonista, que no me acuerdo, la ley de Herodes. Voy a hacer esto. Oye, pero la ley te lo prohíbe. Ahorita la cambiamos, ¿no? Eso a mí me parece grave. Una, porque es una suma de 4 estrategias que ya demostraron que no sirvieron. Y otra, porque ahora nuestra Constitución, que había frenado a los otros 4, pues se va a adecuar para darles un poder inmenso a los militares. Yo creo en los militares, lo dijimos la vez pasada que hablamos de este tema, yo los admiro. Me encanta escucharlos cuando hablan de la patria, del Pero amor ellos a no quieren México. estar en eso. Sí. Lo Pero han dicho ellos- 20 veces. Pero ¿no? ellos no quieren estar aquí, y menos sin un marco legal. Sí. Y menos, ahora, lo que ahora, hay. ahora imagínense, Lo dijo Durazo. van a colaborar con un gobierno cuyos simpatizantes son los principales críticos Totalmente. de los militares. Sí. Si hay alguien que tiene la idea, hoy una alumna me lo decía, el viernes me lo decía una alumna, no, maestro, es que a los militares pues en las clases pues les dan clases de tortura. Entonces, ¿quién te dijo que les dan clases de tortura? Y me dice, pues si son torturadores tienen que enseñarles les tienen que dar clases de tortura. No, no les dan clases de tortura. Pero ¿por qué tenemos esa idea? Pues Porque se ha no repetido. las han repetido. Exactamente. Como la estrategia nazi esta de repite 1000 veces una Una idea mentira. para que sea verdad. Bien ahí. Híjole, yo después de escuchar el plan de seguridad me acordé mucho que están parafraseando a Luther King en I have a dream y no I have a plan, precisamente. Y lo que pasa es que vimos 8 puntos donde todo surge y todo parte del tema de la corrupción.
Yo creo que hay dos maneras de hacer política en este país, la política del drenaje y la política de los camellones. La política del drenaje es esa que nadie ve, que es estructural, que todo el mundo resuelve, pero que no genera votos, porque se van a dar cuenta que viene. ¿Qué es lo que las organizaciones sociales estaban pidiendo? Reestructura a las policías, cámbialas, porque si no las policías municipales y las estatales van a seguir dependiendo del federal. Haz algo. Sí, pero eso tarda mucho tiempo. Esa es política de drenaje y lo que necesitamos es acreditar que ganamos. Y entonces viene con lo que sí creo que dijo Durazo, es lo que hay. A ver, sigue siendo la Marina, el Ejército, las instituciones más creíbles. La realidad, enfrentarte a lo que estabas viviendo, es lo que te permitió decir, ni modo, es lo que hay, lo que tenemos y lo que además quiere la gente. Sí. Porque todo el mundo podríamos decir, lo que tú gustes y mandes, se va a militarizar, tal. Cada vez que se anunciaba que iba a salir el ejército de un estado, inmediatamente la gente decía, no, por favor, no me vayan a dejar con estos que son tales por cuales. Entonces, matamos un pájaro o muchos pájaros de un tiro. Número uno, mantenemos a los que, porque no me queda de otra, porque es lo único que hay. Número dos, porque la gente lo quiere y así no pierdo popularidad. ¿Cuál es mi único tema con esto? ¿Cuánto van a tardar las fuerzas militares y de Marina en corromperse igual que le pasó a los municipales? Por muchos valores que tengan, y que yo no lo dudo, caray, yo vengo de familia castrense, nomás faltaba. Los valores que les enseñan, todo. Cuando llegan a la calle, y ya lo empezábamos a ver en tantos lugares, ¿qué es lo que pasa cuando llegan con cañonazos de dinero? Porque yo no sé o con amenazas. O con amenazas. Porque publicamos en Excelsior las cifras de los soldados desaparecidos y los marinos desaparecidos, y es enorme la cantidad. Imagínate. Que no se habla de eso. Ahorita son 27 estados, ¿sí? Y en algunas ciudades localizadas. ¿Qué va a pasar cuando esto se extienda? ¿Y qué va a pasar cuando el narcotráfico, que no alcanza la amnistía ni el perdón, pues sigue siendo negocio y entonces sigue? ¿Cuánto tiempo? Y entonces, ¿qué nos va a quedar? Es lo que yo me pregunto, ¿qué nos va a quedar? Primero fueron los municipales, los estatales, el mando único que en algunas entidades puede servir, en otras. Cuando llegue el narcotráfico a nuestro ejército, como ya ha estado pasando, ¿qué nos va a quedar? Y entonces, revisas rápidamente los otros 8 puntos que mencionabas ya, Leti, alguno de ellos, y dices, no, pues es que la corrupción no se va a acabar el 12 de diciembre. No, bueno, pues es que la prevención y el trabajo de los jóvenes no va a ser inmediato. ¿Nos va a ganar el narco para entonces corromper? Y a mí esa es la gran preocupación que me da. Veía yo a Pepe Buendía, el bloque anterior, escuchando, y en el corte pues confirmó un poco lo que yo pensaba, que trae otra visión, una visión distinta. No, más bien me llamaba la atención sentirlos tan preocupados, porque, bueno, la verdad es que me imagino que lo amerita. Es un asunto central el tema de la seguridad, y de eso en buena medida va a depender la suerte del próximo gobierno. Yo, la verdad es que me gustaría comenzar diciendo que creo que el valor que tiene el plan que presentó el presidente electo sobre seguridad, creo que el valor que tiene es que un poco, a diferencia de los gobiernos anteriores, acaba un poco con la simulación. Digamos que el mensaje es un poco, dejémonos ya de andar por las ramas y enfrentemos la cruenta realidad. Y se reconoce lo que decía, hace una lista, Leti, en el primer bloque muy extensa, se reconoce esta creciente tendencia desde hace 4 sexenios, pero particularmente los últimos 12 años, de ir hacia la militarización de la seguridad pública. Frente al argumento, lo decía también el presidente electo de una manera bastante cruda, yo no sé cómo lo habrán recibido los policías, pero cuando habló de la descomposición de la policía, de la ineficacia, de la corrupción, que justificaría justo pues, ir ya directamente a un cambio constitucional para crear esta Guardia Nacional que bajo los mandos de Sedena integraría bajo ese paraguas a la propia Policía Federal. El tema es que el argumento que se da para profundizar en la militarización de la seguridad pública, por supuesto, no estamos diciendo de la militarización del país, como rebatía Gers Manero en una entrevista durante la semana. Estamos hablando de la militarización de la seguridad pública.
Pero en cualquier caso, esta profundización de la militarización de la seguridad pública se produce exactamente con el mismo argumento de los últimos al menos 2 sexenios. Tenemos que acudir a los militares porque no hay de otra, porque tenemos que echar mano de ellos porque son el último recurso de disciplina, coherencia, bla, 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 cosa que no dudo. Aunque... Pero es la mitad de la verdad. Sí. A ver, O la mitad de lo que debiera ser la estrategia, porque la otra, ya lo decía Vianney, y lo decía Martín también, pues es formar policías. ahí está. Y esa parte no está desarrollada en el plan. Es que justo creo que esa es una diferencia con los planteamientos anteriores. Al menos en los últimos 2 sexenios, la promesa de reforma policíaca, fuera o no cierta, daba un horizonte de excepcionalidad a recurrir a los militares que finalmente serían sustituidos cuando tuviéramos unos policías que pudieran hacerse cargo de la tarea. Esto desaparece hoy. Por eso hablo de simulación. O sea, la simulación de vamos a hacer una reforma policíaca para sustituirlos, esa ya no está. Es directamente. Se acabó la excepcionalidad. Estamos trayendo a los militares, digamos, y sobre todo con una reforma constitucional, con un carácter permanente. Es notable que en el discurso del presidente electo no haya habido una sola línea sobre capacitación, profesionalización o reforma de la institución policíaca. No creen en eso. No están apostándole. A mí me gusta mucho la idea de Vianney, en el sentido de que no gusta porque no luce, ¿no? Tarda, además. Tarda. No te genera votos. No sé qué inmediatos. piensas tú al respecto. Sí, a ver, coincido con que hacer una reforma como esas, le llamabas de las cañerías, no da resultados en el corto plazo y tampoco luce. Y si además la sometes, como ha ocurrido, a la distribución de recursos para ello entre los gobernadores que utilizan los fondos para fines distintos, pues tienes el desastre con el que hoy se encuentran las Que policías. honestamente se les daban esos recursos, Leti, ¿tú te acuerdas? ¿No? ¿Cómo se llamaban estos programas? Son varios, para las policías municipales, Sí, para... y se les daban los recursos y no rendían los resultados, ¿no? No, y la Auditoría Superior de la Federación descubrió que todo el dinero que se daba para patrullas, uniformes, todo eso, se utilizaba para el seguro popular o se utilizaba para otras cosas, no para la seguridad pública. Sí. Y las cantidades son estratosféricas. Lo que les dio Calderón iba creciendo y Peña se los estableció, se los estandarizó en 6,000 millones de pesos para distribuir entre todos, ¿no? FEMUD, CENSUP, Llámale el nombre que quieras. Subsemun. Sí, ese es el... Así se llamaba con Calderón. Subsemun. Ahora, el asunto me parece que así como acaba con la simulación de gobiernos anteriores, el tema es mucho más grave y sobre todo más profundo pensando en el impacto que va a tener para a nuestro modelo de democracia, porque, a ver, tanto la decisión o el anuncio que está haciendo de una reforma constitucional como como el fallo de la Corte inhabilitando la ley de seguridad interior por considerar que la seguridad pública no tiene que ser una tarea de militares sino de civiles. Porque no está en la Constitución. Sí, o sea, la declaran porque no tiene el marco. Eso es importante. Pero ahora la Exactamente. Constitución no puede violar la Constitución. Bueno, No, exacto. se cambia la Constitución. van a se cambiar cambia la Exactamente. Constitución. Modificas, Exactamente. Es que ese Lo es que el pasa punto. es que ahorita- Justo hacia ese punto Lo voy. que dice la Corte es que es inconstitucional porque el Congreso no tiene facultades para legislar en materia de seguridad interior. Sí. Por lo tanto, se excedió en sus facultades constitucionales. Ese es el argumento. ¿Qué es lo que va a hacer Cambiar la Constitución. Bueno, Por eso te digo, la ley de Herodes, Es no decir, sirve. A ver, vente, es vamos decir, a vamos cambiarla. decir, no simular. No simular. Es en el fondo es ese, pero tiene un impacto. ¿Por qué? A ver, la Corte le está dejando a el nuevo gobierno y su partido la responsabilidad absoluta de abrir, ya que puede lograrlo con su mayoría en el Congreso, junto con el apoyo de algún otro, le está dejando la responsabilidad de abrir
el mundo de la seguridad civil a los militares y dejar que la protección de los derechos en la democracia que estamos tratando de construir descanse justamente en el aparato de las Fuerzas Armadas. Entonces sí tiene un impacto directo sobre, digamos, el perfil y el contorno sobre el cual va a descansar el funcionamiento de nuestra democracia en los próximos años. Esos instrumentos no solamente se van a acotar, según la propuesta de él, a seguridad pública, sino que van a tener también una incidencia sobre procuración de justicia. Claro. La Guardia Nacional tendría algunas funciones de auxilio, por ejemplo, y de investigación y de persecución Del Ministerio Público. del Ministerio Público, o que hasta ahora eran exclusivas del Ministerio Público. Todo lo que nos están ofreciendo es una remodelación mucho más amplia de los aparatos de seguridad y justicia. Y procuración de justicia. Y procuración de justicia. No, básicamente el tema que estás comentando, Pepe, en cuanto a, bueno, pues sí, efectivamente hay una modificación. Yo lo único que creo, y que encima de que se tiene que hacer una reestructuración, es que cada gobierno tiene el derecho sagrado constitucional de reinventar el país cada 6 años. Y entonces cada 6 años estamos viendo, estando agarrando cosas. En la Gendarmería no se pudo, ahora sí vamos a poder la Guardia Nacional, aunque había algunas diferencias generales. Y todos tienen el derecho, y hoy más que nunca López Obrador tiene atrás toda la legitimidad de 30 millones, tiene todo. Y entonces ahorita estamos criticando algo, como se ha criticado cada vez que presentaban un plan de seguridad, eso hay que decirlo también, porque es muy complicado, desde Zedillo, desde, por supuesto, Fox, desde Felipe Calderón. Ellos le están apostando a esta reinvención del país, modificando esto que tú estás comentando, Pepe, reestructurando completamente lo que no habíamos visto porque no se había podido de fondo. Entonces, dándole el beneficio de la duda es, si jurídicamente no se podía, y lo van a cambiar. Ahora están obligados a dar resultados porque se van a aventar modificaciones constitucionales. Si la Constitución moral nos dice que ya con eso vamos a agarrar la ética como si nos tomáramos una pastillita, una ética ciudadana, ya somos éticos. Ya somos éticos y ya no somos corruptos ciudadanos porque tenemos, bueno, a lo mejor no estamos entendiendo algo que ellos sí saben y que no nos pudieron presentar en estos 8 puntos. No puedo creer que detrás de una figura de López Obrador y de un equipo haya solamente bonitas promesas de sueño. No me cabe en la cabeza que me digan que realmente ellos se crean que con la redacción de la Constitución moral todos vamos a ser buenos. Pero, es decir, yo sí les doy el beneficio de la duda, pero, es decir, si no es una cosa de simple esperanza, de fe, entonces tendría que haber algún estudio en que esté basado lo que nos están ofreciendo. Que estos 8 puntos, sea un cuaderno así, que sea completo con el qué, cómo, cuándo, dónde. Que a lo mejor es derivado de los foros de pacificación. A lo mejor en los foros hay algo, pero no lo hemos visto. O sea, hemos visto los 8 puntos nada más. O derivado de la experiencia. Porque resulta que es más o menos el mismo modelo que hemos seguido en los últimos 12 años. Y el resultado que ha dado no ha sido contener la violencia ni parar la inseguridad, sino todo lo contrario. Yo diferí en esto. Ser policía en México se convirtió en, si no tengo un empleo bien remunerado o más o menos remunerado y no estudié una carrera ni siquiera técnica y soy de un pueblo muy alejado a la capital de mi estado y no tengo otra alternativa de trabajo porque ya ni siquiera alcancé a entrar a una obra de construcción como chalán o albañil, me voy a la policía. Qué triste que en México nuestros cuerpos policíacos municipales y estatales en gran medida se convirtieron en, pues no hay de otra, voy a ser policía. Y tú lo ves incluso en la Ciudad de México, es una pena ver granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública que cada 15 días los traen al operativo de fútbol en el Estadio de Ciudad Universitaria, o cuando hay eventos deportivos más hacia el Azteca, o cuando hay otros eventos en la capital específicamente. Los granaderos tú los ves, pues no tienen la capacitación, no tienen el equipo, no tienen ni la alimentación adecuada para poder desempeñar un papel de seguridad pública. ¿Con qué cara vas a pedirle a la gente
que dé resultados como policía si no les das lo fundamental para que se desarrollen desde el punto de vista salarial y desde el punto de vista de capacitación profesional para que verdaderamente se sientan orgullosos de ser policías. Que lean la Constitución. Y luego la gente, nosotros, los ciudadanos, también nos hemos encargado de denigrar y de desprestigiar a los cuerpos policíacos municipales y estatales. Mientras eso no se subsane, podrán meter a los militares que quieran y podrán encargarles al ejército las labores de seguridad civil. Esto no va a cambiar. Y en abono de lo que dices, el partido de gobierno, el próximo partido de gobierno, una parte importante, pues, de sus voceros, sobre todo, digamos, el sector más radical de izquierda, ha hecho lo mismo que tú acabas de describir, pero con los militares, ¿no? Enlodándolos, atribuyéndoles la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, acusándolos de torturadores, como decías, Leti, y ahora, pues el próximo gobierno diciendo que va a tener que depender la seguridad de esos elementos. O sea, es decir, también van a llegar con esa carga en contra inmerecida, yo pienso que inmerecida, a buscar la confianza de los ciudadanos cuando durante 6 o 12 años, o incluso a lo mejor nos podemos remontar hasta más atrás, una parte del movimiento que ahora será gobierno, pues ha denigrado a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y ahora, pues dicen, no hay de otra, ¿no? Hay que echar mano de lo que sí funciona. Así es. Pero perdóname, Leti, lo que yo quería decir es que yo sigo insistiendo en que hay un aspecto que de alguna forma lo dijo López Obrador, que es la familia, ¿no? Que dijo que la izquierda había cometido un grave error al haberle dejado el tema de la familia a la derecha, ¿no? Y que se tenía que poner atención en la familia. El asunto es cómo vas a cambiar ya los códigos que hay en las familias mexicanas, en millones de familias mexicanas que, insisto, se acostumbran cada vez más a vivir en violencia, de delincuencia. Miren, lo que vimos la semana pasada de esta niña encontrada en una maleta. Terrible. En Tlatelolco, que era pareja sentimental de una mujer que le llevaba muchos años, que dicen las investigaciones que era narcomenudista y que la estuvieron maltratando y gritaba y pedía auxilio y nadie de los vecinos, ya no digo fueron a tocarla, no, nadie de los vecinos le habló por teléfono a la policía para decir, oiga, está gritando una mujer aquí, quién sabe qué esté pasando, ¿no? Hay una indolencia. De esa descomposición. A ver, ¿y dónde está la responsabilidad? En los últimos 12 años, ahí creo que traigo una discrepancia con Vianney, el modelo de seguridad de los últimos 12 años ha descansado justo en las Fuerzas Armadas. Desde que el presidente Calderón, después de los antecedentes que decías de los anteriores, sacó al ejército a las calles con el argumento de excepcionalidad de rescatar una plaza que era Michoacán. Pero se quedaron. Y el modelo de seguridad que ellos han llevado a la práctica hasta hoy no ha dado los resultados que perseguían. Al contrario, el nivel de violencia que no se ha podido contener está detrás justamente de esa normalización, pues, que lleva a barbaries como las que estás señalando. Pero déjame decirte algo, Pepe, ¿por qué sí creo que no es distinto? Lo único, por sí creo que no es igual. Sí tiene elementos, y sí creo que haber sacado el ejército desde Vicente Fox, que se recrudeció con Felipe Calderón, que no le quedó otra de Enrique Peña. Sí, pero efectivamente, y parte de la ley de seguridad intentaba darle ese marco jurídico de actuación a la autoridad y a los ejércitos y a los generales que te decían 25,000 veces. Nos sacaron como el Borras. Nos dijeron tienes que defender y agarrar y todo, pero eso sí, aguas que cometas, y porque no tenemos ningún marco jurídico. Desde ahí es una gran diferencia lo que estamos hablando. Ajá. Dos, si ahora le dan un marco de referencia, si ahora les dan, hecha a modo o no, la estructura legal que les va a permitir actuar, lo que entonces sí faltaría es qué vamos a hacer con el resto de las policías que tú dejaste, te volviste cómplice, ¿no?
¿Qué vamos a hacer contigo, Policía Municipal? ¿Contigo, Policía Estatal? ¿Qué vamos a hacer con el resto de acciones? Yo sí creo que hay grandes diferencias, aunque parezca que, bueno, el ejército ya estaba fuera, sí. Creo que ahora por lo menos tendrían un marco jurídico. Ellos no quieren, yo estoy de acuerdo que ellos no quisieron, pero también coincido en, ¿qué más hacemos? ¿A quién más vamos? A los marinos también, yo sé, ¿qué más hacemos? Es lo único que tenemos hoy por hoy. Vamos a empezar a sacar conclusiones. Creo que ya está bastante claro el diagnóstico. De hecho, decimos que en México estamos sobrediagnosticados con el tema de la inseguridad y también, pues, las nuevas soluciones, a lo mejor algunas de ellas recicladas, pero van a ser las nuevas autoridades con sus soluciones presentadas en el Plan Nacional de Paz y Seguridad, pues solo van a poder ser medibles a través de los resultados. Los resultados que den va a ser la medida del éxito o el fracaso de Si los dan, Pascal. de este plan. Porque, a ver, ¿qué hemos visto? Los gobernadores ocultan sus cifras. Y fue necesario crear la base de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Secretariado Ejecutivo. Del Secretariado Ejecutivo para que dijera, tú estás diciendo que tienes este índice de delictivo, no es cierto, es este. Tú estás diciendo que tienes tantos secuestros, no es cierto, son más. Y estás diciendo que tienes tantos Eso tampoco está en el plan, ¿eh? O sea, el tema de las cifras. Yo quiero entender que van a seguir con esa estructura que existe. Pero aquí el asunto es, ¿hasta qué punto, para poder legitimar una estrategia, tú optes por ir ocultando la información? Así como lo han hecho los gobernadores. No estoy diciendo nada ajeno a la condición humana o la condición de gobierno. Pero volveremos a los conteos de los medios. Sí, pero no son oficiales, Pascal. O sea, la ley ahí te está diciendo, va a haber un registro de desaparecidos, y ya todo eso ya lo tenemos en la ley. El asunto es hasta qué punto caen en la tentación de maquillar cifras para que puedan legitimar una estrategia. Y dos, yo quiero abordar este asunto de qué va a pasar con la reforma constitucional. A Morena no le alcanza. No puede solo. No puede ni con el PT, no, ni con él le alcanza. No le alcanza. Necesita forzosamente al PAN. A ver, ¿cuáles son los números? ¿Cuántos le faltan en senadores? En senadores tienen que ser 88. Sí. ¿Sí? Y ahorita todos ellos son como 70. Son 18 más o menos lo que falta. Son 18 los que le faltan, ¿sí? Aquí el asunto, en Cámara de Diputados es una proporción similar, ¿sí? Nada más que en mayor, 500 sí, claro. Les faltan como 100 y tantos para poder tener la reforma constitucional. Con sus aliados no le alcanza. Y yo creo que aquí es a donde vamos a ver de qué están hechos el PAN y el PRI. ¿Por qué lo traigo a la mesa? El viernes se aprobó la reforma para la extinción de dominio. Habían llegado con una minuta que decía tres cosas, ya se habían puesto de acuerdo el PAN y Morena. Entonces llegó el PRI y les dijo, no, señores, por esto y esto y esto y esto, y sacó Constitución, y llegó Mancera y les dijo, y yo que fui jefe de gobierno les digo que esto y esto y esto y esto y esto no sirve, y lo fueron construyendo. No, hombre, Morena muy amable, no, sí, yo te escucho. Pues sí, porque sin ellos no la puede sacar. No le alcanzaba con el PAN. Entonces, la construyeron, quedaron más o menos satisfechos todos. Aquí el asunto es... O sea, ¿tú crees que va a haber resistencia en una reforma constitucional? Yo, por eso es a lo que me refiero. Yo he visto al PAN que le encanta hacer shows y sus hashtags, ¿no? Pero creo que esta es una reforma que tiene que ir más allá del hashtag y que tiene que ir más allá del espectáculo y de estar subiendo y subiendo y subiendo a la tribuna. O sea, va a ser cuando menos tardado. Tardado, tiene que ser una discusión pública y madura, constitucionalmente madura. Oye, hay discusión madura. para la Ley de Seguridad Interior, discusión pública. Tendría que haber discusión pública para una Guardia reforma Nacional, constitucional. ¿No? Y, ojo, ONU, CNDH y Amnistía Internacional y los compromisos mundiales que tiene México van a ser voz forzosamente en el Congreso de la Unión. Se van a venir a sentar aquí
y a decirles, no lo hagan. Bueno, Híjole, es que, a no ver, lo es sé. que Una cosa es que quieran, que se sienten, que les den espacio, que lo saben. Pero la presión ya va a ser muy pero la fuerte, presión Vianey. va a ser. Yo sí, Ya empieza la presión. Lo que hemos visto hasta ahora, tal vez cambie, son dos cosas. Uno, que de todos modos hacen las cosas como se plantean desde un principio, te guste o no te guste, haya sido como haya sido. Y número dos, que yo sí veo que hay partidos de oposición, pero también veo que son muy pragmáticos y que cuando se trata de salirse de la sesión porque te amenazan con que te van a revisar muy bien tu administración que acabas de dejar, entonces sí puedo hacer cosas. Yo veo que Morena no es solamente números. Yo creo que Morena tiene los hilos de muchos lados que empieza a jalar porque ganó muchos estados donde hubo cambio de poder y entonces se viene la negociación. Yo veo a un Morena muy pragmático, con mucha fuerza y muchas posibilidades de negociación y no necesariamente es negociación abierta como las que conocemos. Es negociación de decir, Martín, híjole, Martín, tú acabas de salir de tu gobierno, ¿verdad? Y tienes muchas cosas, ¿cómo le hacemos? Yo sí veo mucho pragmatismo y yo que veo, digo, lo han estado reportando mucho en crónicas, yo sí veo que sí va a ser complicado, no lo veo tardado y si es una promesa es haya sido como haya sido, va. Nada más que hay una gran diferencia, Vianey. A ver, Morena no es el PRI. A ver, No. o sea, sí es y no es. Quiere decir, o sea, Morena quiere pasar a la historia como algo diferente al PRI. No lo está logrando. A ver, Vianey, sí. Y entonces, si al PRI no le importaba, o al PAN no le importaba, y decía, ven a hablar y todo, y a fin de cuentas yo voy a hacer lo que yo quiera, Morena no quiere hacer eso. Al menos eso es lo que ha hecho en estos últimos días. Ay, y entonces, Leti, pero será en las últimas 48 horas. Exactamente. En las 48, el otro no fin, desde que el fin de entró la- semana. El fin de semana en la ley de la Fiscalía hubo 20 cambios que aceptaron del PAN y del PRI que antes el PRI Pero no al les final se aceptaba. salieron con la suya, ¿no? Completito, no hubo fiscal independiente. Porque la Constitución no lo permite. O sea, habría que reformar el 102 y Eso no sí lo no van lo a hacen. reformar. Entonces, a lo que voy es a esto. Si se supone que Morena es diferente y se supone que López Obrador no es un dictador, forzosamente las voces internacionales de todos estos organismos tendrán que calarle. Por La eso yo pregunta es digo si van a- que, van a ese incluir. proceso de construcción Sí. constitucional se va a medir tanto a los partidos de oposición de qué estatura tienen, como si es verdad que Morena no es igual a lo que ya Me conocemos. encantaría equivocarme, me encantaría. Yo te puedo asegurar, Leti, que al menos lo que hemos visto desde el 1 de septiembre que entró al Congreso hasta estas últimas 48 horas que me estás diciendo, yo he visto un patrón donde ha sido permanentemente te guste, no te guste, quieras o no quieras, yo impongo mi ley. Pero, a ver, Tal pero vez pueda ¿no ser un les cambio. parece que dentro de lo que también hemos visto ha sido la operación de un poder judicial de la Suprema Corte funcionando como verdadero contrapeso sí. institucional A eso iba. a las decisiones del futuro gobierno? El fallo, la anulación de Sí, la Ley de Seguridad sí. Interior Es un ojo también no es una importante. no es una cuestión menor, no solamente en términos del varapalo que le dio al Congreso por la forma como legisló diciendo que no tenía Pero no le pega a facultades. lo de la Ley de Seguridad Interior, Yo no le sí pega a este tampoco. Pero gobierno. le quita el instrumento no, que sí. le hubiera sido útil, Claro. Pascal. Le pega a este gobierno y además creo que sitúa por primera vez las coordenadas de la discusión de una manera muy clara. A ver, el tema de militarizar la seguridad pública es un riesgo y una amenaza para la vigencia Sí, de lo los dijeron los derechos ministros, es humanos. verdad, es verdad. Así de claro. Y eso sí es, me parece, contundente y es un mensaje clarísimo para la discusión y, en su caso, si se llega a aprobar la reforma constitucional. Me parece que además los ministros hicieron una jugada en buena medida magistral, porque con su fallo, en efecto, al no haber habido un marco regulatorio, aunque sea el mismo modelo de seguridad, lo que estaban diciendo es, si quieren cambiarlo, sean ustedes. Sí. A ver, el poder civil, el Congreso y el nuevo gobierno y su partido. Ustedes solitos se van a aventar a sacarlo con algún aliado que les llegue a dar los votos. ¿Cuántos van a no oír o a desoír o a no escuchar los argumentos de la Corte? Eso no es tan sencillo, ¿eh? Y creo que es importante, los tiempos son importantes. Leticia Robles de la Rosa, ¿cuánto se lleva o cuánto se llevó en promedio una reforma constitucional, digamos, de las reformas estructurales? De las reformas estructurales, la más rápida fue la petrolera, bueno, la energética,
que fueron semana y media. Y el recorrido en los congresos fue por horas, fue de horas. O sea, en semana y media nosotros ya teníamos reforma constitucional, ¿no? Esa es la más rápida de toda la historia. Los estados en México. no son un obstáculo en este caso. En este Morena caso tiene tampoco. 20. Tiene 20. Entonces ahí la pueden sacar. Aquí el asunto es el Congreso General. O sea, ¿hasta qué punto el PAN y el PRI pueden ir atorando las cosas? Atorando porque los en necesitan. comisiones, Los necesitan. como lo lograron la semana pasada, ¿no? En el tema de la ley orgánica de la Fiscalía, ¿no? Así es. Y digamos, ante esta experiencia pues reciente, porque este Congreso tiene solo de septiembre para acá, ¿cuánto podríamos imaginar que una reforma de esta, si es que sale, esta reforma para la creación de la Guardia Nacional pudiera demorarse? A ver, Yo creo dice que Mario Delgado que la presenta el martes. El martes presenta. El martes presenta la iniciativa. La iniciativa. ¿En cuánto? Y además les gustaría tener la lista antes del 1 de... No creo, ¿eh? No. ¿De Eso es diciembre? imposible. Martes 20, Imposible. Bueno, No sale, son las no fechas. No sale. 10 días. 10 días. No sale. No sale. Pero ¿Por si qué? tienen diciembre. No, si tienen diciembre. Tienen diciembre, No por puede supuesto. salir en enero. ¿Cuál Sí, es pero la diciembre viene el paquete económico. Por supuesto. ¿no? prisa? Que se va a Sí, llevar que otro se discute. tramo. Y solamente ahí que va. lo utilizas, como decía, viene como un Exactamente. instrumento, un instrumento de negociación. ¿Cómo te explico la O sea, te importancia doy del lana a presupuesto? cambio de, hacemos esto a cambio del otro. O sea, a lo mejor les encaja ahí la negociación. Puede ser. Pero yo a lo que me refiero es que, ojo, en este tema las voces internacionales, las voces externas, van a ser muy importantes. Recordemos que México tiene acuerdos internacionales a los que puede ser sancionado. Claro. Sancionado. Entonces, si está caminando fuera de todos estos principios firmados internacionalmente, recordemos que los tratados están a la par que la Constitución. A la par. Sí, pero yo no están yo- ni arriba ni abajo. Yo no creo que lo vayan... Son paralelos, pues. Sí, y yo creo que sí van a ser cuidadosos en no violentar. Ergo, eso no significa que no puedan modificar la Constitución para hacer lo que pidieron. Ah, no, Pueden ser sí, muy cuidadosos. pero también depende de hasta qué punto No está es el peleado. poder de la militarización. Sí, pero ¿Sí yo me creo que explicó? no está completamente, pero yo no creo Ahora, que está peleado. Quienes aprueben esta reforma, digamos, unos lo harán institucionalmente porque así lo pide el próximo presidente electo, pero los números que les faltan, los legisladores que la aprueben se van a ser responsables de los resultados que dé esa reforma, ¿no? También Salvo está- que diga, que como dice Vianney, que todos se vayan, ¿no? Y les dejen el pleno completo a Morena y solititos lo aprueben. Por unanimidad, porque es las 2/3 partes Claro, es de los que estén presentes. estén presentes Sí. en la sesión. Sí. Hemos Entonces, visto se- tantas a lo mejor se cosas salen en el todos Congreso. y se queda Morena solita con sus aliados y lo aprueba. Con el verde, que sería, digamos, el único que no es el aliado natural. Pero que sí electoral. aprobó la ley orgánica de la Fiscalía, Así ¿no? es. Martín. Yo lo que veo, y a manera ya de ir aterrizando algunas ideas, es qué bueno que están saliendo estos temas porque son de la mayor importancia y son temas muy graves para la vida social del país. Sí, hay dos temas importantes. Yo le comentaba fuera del aire a Pepe hace un rato, esto para mí es un asunto de seguridad nacional. El país puede comenzar a desestabilizarse por no tener un control de la seguridad pública. O sea, la descomposición social que hoy vemos en México puede llegar a convertirse en un elemento de desestabilización nacional por la falta de gobernabilidad que tenga el nuevo gobierno, por muy buenas intenciones que tenga. Si tú no tienes el control social, es inútil, no vas a poder conseguir tus objetivos y peor aún, se te van de las manos muchas cuestiones de la vida cotidiana de los ciudadanos. Sí, pero ¿cómo llama la atención, Martín? Yo estoy de acuerdo con lo Y que en- estás diciendo, pero... perdón. y se están moviendo cosas, Pepe. O sea, Sí, pero- qué bueno que se estén moviendo cosas, porque yo todavía hasta hace unos años veía un pasmo de la sociedad y un pasmo de las instituciones totalmente ya entregadas al problema y no abocadas a la resolución del problema. Por lo menos hoy lo que veo es efervescencia. Estemos o no estemos de acuerdo con este plan, ¿es peligrosa la militarización de la seguridad? Por supuesto que sí. Oye, pero por lo menos
muévete, que haga, o sea, estás vivo, es una sociedad viva. Y si hay movilizaciones y si hay voces discordantes, pues que abonen en un clima no de sordos, sino en un clima de diálogo a que se den ideas que ayuden a la pacificación del país, porque yo estoy convencido que tampoco un gobierno tiene la verdad absoluta sobre un grave problema que enfrenta la sociedad, que es la inseguridad. Sí, pero no deja de llamar la atención. La verdad es que no es fácil de procesar que hace 7 meses el consenso que había, digamos, de la oposición que acabaría ganando el 1 de julio era, señores, necesitamos ir a un retiro paulatino porque este modelo de seguridad no garantiza la paz, al contrario, genera espirales de violencia y 6 o 7 meses después el discurso es exactamente contrario. Es que este es el único modelo, el que hemos seguido los últimos 12 años o más. Fue la razón que por garantiza, la que votó la gente como votó, ¿no? Y acuérdate que había incluso hasta un plan escalonado, porque nunca dijeron que iban a retirar al ejército inmediatamente. Es, paulatinamente. Y en 3 años, Durazo lo dijo, 3 años de plazo se retira. Sí. Ahora, no solamente eso, sino un cambio constitucional que acabe con la excepcionalidad que había vivido de la presencia de los militares en la lucha contra el crimen, y le da un carácter permanente, o sea, lo trata de perpetuar por lo que había intentado incluso la Ley de Seguridad Interior, que echan abajo la Corte, por la vía de la reforma constitucional. Lo van a tratar de hacer ahora. En efecto, no va a haber simulación, ya está clarísimo. Esa es la única salida que los gobiernos de los últimos 4 gobiernos han encontrado para este país, y las demás, en los hechos, sean o las han cerrado. Pero no deja de ser cuestionable que digan, esta es la única manera de garantizar la paz, cuando este modelo lo que no ha hecho es garantizar la paz. ¿O sí? No, pero yo creo que en el fondo hay se está evitando un punto central cuando no se atiende la construcción de policías. Es decir, ¿por qué fracasó el modelo? No porque, bueno, por lo menos es mi punto de vista, no porque hayan metido al ejército a pegar al avispero, como suelen decir a veces, sino porque metieron al ejército y paralelamente no construyeron las policías que se tenían que construir. Es que están evitando una parte central de la discusión. A ver, es que ahí es donde está la duda. A ver, si 2 gobiernos consecutivos, Calderón y Peña, a pesar de haber prometido la reforma policíaca, no lograron avanzar o no pudieron, no quisieron, o las omisiones no los dejaron avanzar. Y viene este nuevo gobierno y dice, ya ni siquiera se metan en ese lío. Ni una línea. Yo me pregunto hasta dónde esa era un señuelo o parte de la simulación. Es decir, a ver, la militarización es excepcional. ¿Por qué? Porque estamos preparando policías. Eso justificaba el que no fueran permanentes. Hoy que ya te dicen, ¿sabes qué? Se acabó, reforma constitucional, nada de excepcionalidad, es permanente. ¿Para qué quiero los policías? Es un atajo que está dejando fuera al problema de fondo, que no tenemos policías. ¿Y los gobernadores? A ver, ¿Alguien los invitó a la fiesta? Eso sí, lo que pretendieras es que en el futuro regresara el combate al crimen a los ámbitos civiles. Si no tienes eso en el horizonte, ¿qué más te da? Exacto. Tenemos que irnos, desgraciadamente. Es una discusión que sin duda seguiremos teniendo en este espacio. Le agradezco mucho a nuestros panelistas y todos le agradecemos mucho a usted que nos haya visto esta noche. Soy Pascal Beltrán del Río. Hasta la próxima.